Hola amigos de Contexto, aquí estamos para hablar hoy un tema de la ciudad de Santo Domingo, el Gran Santo Domingo, como se le llama a todos estos territorios alrededor, que incluyen hasta San Cristóbal, Jaina, Boca Chica, donde vivimos la mayoría de los dominicanos. La verdad es que nos preocupa bastante el desarrollo urbano del Gran Santo Domingo, por no decir del país entero, pero del Gran Santo Domingo en específico, que es donde se concentran la mayoría de los habitantes, porque salimos a la calle en carro y no podemos llegar a donde queremos llegar por los embotellamientos, los tapones, salimos a pie, no hay por dónde caminar. Nos vamos en carro, se nos cruzan los carros públicos adelante. Llueve, pues todo se congestiona porque no hay suficientes, los alcantarillados no están limpios, de manera que tenemos un problema muy importante en la ciudad de Santo Domingo en lo que se refiere a la planificación urbana. Ha sido un desarrollo espontáneo, en los últimos años no se han hecho planes que se han cumplido, porque los planes los ha habido, no se han hecho directrices por expertos y tenemos pues este resultado que vivimos, y es que nos da trabajo vivir en Santo Domingo. La violencia también se ha pues añadido a todo este tinglado, esta red, esta telaraña que es el, vamos a decir, el trazado urbano, que no está funcionando de la mejor manera. Todos sabemos y hablamos de los problemas del tránsito, de las densidades poblacionales, de lo que son muchas veces las urbanizaciones, que hay que salir muy lejos, principalmente las nuevas que se están haciendo de clases más bajas, a trabajar muy lejos y no tenemos los transportes públicos adecuados. El transporte público por sí solo es un tema que hay que tratarlo aparte. Y tenemos pues en esta ocasión al arquitecto urbanista Raúl de Moya Español para tratar este tema tan importante, porque lo sentimos a diario. Es como la sangre que circula en el cuerpo, pues así vivimos lo que es el trazado urbano en todas sus manifestaciones, o sea, todo lo que eso implica. Bienvenido, Raúl. Gracias, Mónica. Gracias. Bueno, Julio, tú y yo que somos citadinos, que nacimos en la capital, sufrimos a diario, no solamente desde pequeños, sino ahora en esta ciudad que vibra tan fuerte, que tiene tantos carros, que está tan violenta, que hay tantos bocinazos, que la gente maneja tan mal. Esto de que no se pueda caminar en las calles porque no son adecuadas para caminar. Los elevados sí han venido, y los soterrados han venido realmente a resolver problemas de tránsito, porque si no fuera por ellos, pues no sé cómo transitaríamos. Pero no se ha hecho esto conjuntamente con un trazado para la persona humana, para nosotros que no tengamos, cuando vamos a 3, 4 cuadras, pues coger un automóvil. El transporte, a pesar de que está el metro, todavía no es tan apropiado para las personas que no viven muy cerca de la boca del metro, porque entonces hasta cómo llegan hasta ahí. Entonces, Raúl, quisiéramos contigo analizar cuál es la situación, ¿verdad? Y cuáles son las posibles intervenciones, si todavía nuestra ciudad es salvable para que vivamos en un entorno organizado y podamos tener un tránsito más o menos fluido, un intercambio humano entre las clases incluso. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el diagnóstico y qué se puede hacer? Bueno, el tema, la ciudad es un ente dinámico, es un organismo complejo, y nuestra ciudad, que es la primada de América, tuvo épocas con una visión integral. Su propio trazado original, el trazado de Obando, es una síntesis del momento de las mejores ciudades. Es una síntesis. Ese trazado vino con todas sus normativas, no fue casual. Desde su ubicación, próximo a al río, generación de fuentes de agua,
y al mar, que era el medio de transporte de comunicación externa, desde su ubicación y selección hasta su trazado urbano, con todas las normativas de su plaza central, su área administrativa, el área cúltica, que era muy importante. Y yo pienso que en su primera etapa la ciudad tuvo una visión que sirvió de modelo, con ese trazado damero, que ya hay cuadra, que se adaptaba un poco a las condiciones de la topografía del entonces. Y la primera parte de la ciudad tuvo una visión, yo creo que interesante, que sirvió un poco de modelo. Pasaron muchos años y el proceso, la atención de la corona hacia nuestra dominación, hacia nuestra isla, cambió. Hubo otras ciudades que se convirtieron en mejores ejemplos, ya también evolucionada la primera parte, y transitó hasta que en la independencia, para tener una idea, que vivían aquí 150.000 habitantes, o 130, 150.000 habitantes en el país. Ajá. La ciudad era una ciudad de 15 o 20.000 habitantes. Era una ciudad que todavía no se había expandido, estaba la muralla física como el elemento, y estaba San Carlos como una ciudad alterna. Había que salir a San Carlos, por el camino hacia el Cibao se salía y se pasaba por San Carlos porque era una ciudad de isleños. Los españoles del continente canarios no vivían con los españoles de la isla. Los canarios vivían en otro sector. Y bueno, los negros minas comenzaron a habitar del otro lado del río. Entonces, esa primera fase de la ciudad era suficiente, la parte amurallada, pero luego viene con las independencias de las colonias, con la creación de la república, viene un proceso de transformación y de crecimiento dentro del trazado original. Es cuando Trujillo, y post el huracán, post San Zenón, que arrasó, aquella ciudad bien trazada, pero construida después de las edificaciones coloniales, construida con materiales deleznables, el ciclón acabó con Santo Domingo. Entonces vino una nueva fase a partir de eso. Y al final, desde el mediado de la dictadura hasta el final, Trujillo se acompañó de gente con una visión clara de un desarrollo urbano acorde a la época. Y esos primeros trazados de los 50, llegando a la época de los 60, eran un trazado que mantenía un ordenamiento acorde a la movilidad que había y al desarrollo tecnológico de la época. Se desborda el crecimiento cuando nosotros hablábamos que al principio la población en los 60, la ciudad tenía 300.000 habitantes y el país 3 millones, vivía al 10%. Es que era muy fácil manejar una población de ese tamaño. De ese tamaño, pero además es un fenómeno mundial. La urbanización es un fenómeno mundial. Y es un fenómeno que se prevé en su crecimiento. Que la explosión demográfica. Y la explosión demográfica y la concentración del trabajo y la generación de riqueza es urbana. La tecnificación del campo requiere menos gente. Y la tendencia que hoy tenemos de 70% urbano y 30% rural, que en la década de los 60 era inverso. Era al revés, claro. En los 60 teníamos 70% rural y 30% urbano. Es que será 90-10 hacia el futuro. La tendencia es que será 90-10. Entonces la ciudad tiene que reinventarse sobre sí misma, tiene que albergar una mayor cantidad de gente y eso implica la generación de una visión de ordenamiento diferente a la que hemos vivido tradicionalmente. Lo que pasa, Raúl, es que la ciudad no se está reinventando a la velocidad que crece la población y ese ha sido el problema. No da respuestas tan rápidas y entonces se van arrabalizando, se van formando. Cuando éramos menos, las aceras eran más anchas, por ejemplo. Ahora somos muchísimo más y las aceras son más pequeñas. Eso se lee como que la gente va a andar siempre en carro, pero en realidad no es así, porque si somos más, entonces no van a caber todos los carros en la calle. Entonces, ¿cómo revertimos ese proceso? Realmente, sí, la ciudad da respuesta al crecimiento. Lo que no la dan son los organismos que tienen que hacer una visión de planificación, porque la dinámica de la respuesta se va a dar, formal o informalmente. El tema es que la respuesta la ha dado dos grupos. El grupo informal, que han ido creciendo a nivel de la marginalidad urbana,
deteriorando el ambiente físico, el ambiente, pero además deteriorando los servicios que hay. Pero por el otro lado está el sector formal, inmobiliario, que en base a la visión que tiene que tener, que busca su rentabilidad, ha desarrollado proyectos que no necesariamente aportan al desarrollo de una ciudad vivible, sino a la visión de un negocio puntual. He de decir que ha habido un cambio, porque me ha tocado participar en él, de los desarrolladores, en un poco entender que el buen proyecto y el buen desarrollo inmobiliario tiene que dar como resultado una buena ciudad. Pero es un cambio también de mentalidad. Que no solamente es una rentabilidad económica, sino el problema está en la oficialidad, que no ha ido adelantando, porque tú tienes que ir delante. Cuando yo digo ir delante, te voy a poner un ejemplo. Piantini es un sector de la ciudad que lo desarrollaron los desarrolladores, la banca y los promotores. Pero la ciudad, o el Estado en términos federales, en términos genéricos, no preparó a Piantini para recibir la redensificación que tiene, que la tenía que haber preparado adelante. ¿Qué es eso? Al multiplicar por 20 o 30 la población que vivía ahí, los servicios de infraestructura no son suficientes. Entonces tú tenías que haberlo preparado antes. Y tú no lo puedes preparar después que la gente está ahí, porque es terrible. Pero no solamente hablemos de infraestructura, el equipamiento. Dime qué nuevo parque generó Piantini teniendo 20 o 30 veces la población que tenía. No tenemos que ir a la pausa, Raúl, pero además de Piantini, yo quisiera que tú mencionaras sector por sector cuáles reúnen estas condiciones, los del Polígono Central me refiero, los relativamente nuevos, ya no las villas y estos que son más antiguos, porque yo creo que ninguno tiene ni los equipamientos ni la infraestructura, ni las aceras, o sea, no tienen, ninguno reúne esto. Entonces esa es mi pregunta. ¿Cómo donde ya hay unas densidades de población muy altas, incluso torres, apartamentos muy costosos, se puede intervenir de manera de que esto pueda quedar solucionado? Vámonos a la pausa y volvemos. Bien, amigos, continuamos este segundo bloque de contexto en una conversación sobre urbanismo y planificación urbana, particularmente de Santo Domingo, porque los dominicanos pensamos, los capitaleños pensamos de que el país se reduce a la ciudad capital y dentro de la ciudad capital al polígono central, algunos. Yo no. Yo pienso que, por ejemplo, los Alcarrizos es más importante que el polígono central. En el polígono central vive gente de muy alto nivel económico, hay bancos, hay negocios, pero en los Alcarrizos viven 600.000 personas y no tienen medio de transporte. El metro lo llevaron, que es una gran obra, tengo que decirlo. Quizás una de las obras más importantes en términos de equipamiento urbano del siglo XXI fue la construcción del metro de Santo Domingo. Las dos líneas, insuficientes, pero ya se inició. Yo viví en Bogotá. Bogotá tiene casi 10 millones de habitantes y no tiene metro. Tiene una cosa que se llama el Transmilenio, pero no tiene absolutamente la capacidad de movilización de personas y pasajeros que tiene un metro subterráneo como el que tenemos aquí. La idea es cómo se puede complementar, diríamos, ese servicio del metro para extenderlo por lo menos hasta los Alcarrizos y hacer quizás una tercera o cuarta línea más. Es costoso. Y que la gente, porque esa es otra, aquí tú vives a 3 cuadras de la boca del metro y no vas a pie. Sí. Pero porque no hay las condiciones, las aceras, la seguridad para irte a pie. Por jaraganería de la gente y... Estaría cambiando. Si yo que viví en Europa, yo sabía caminar 10 cuadras diarias a la boca del metro. Sí, pero es que son cómodas las aceras. No tiene que ver con las aceras, es con el hábito mental. Yo estoy de acuerdo, la gente no pero... déjame con un carrito público para llegar a la boca del metro, pero por favor,
Tú estás combinando el arcaísmo con la modernidad. Entonces, el gran problema que tú destacabas es que la ciudad de Santo Domingo, que ha crecido de forma geométrica en los últimos menos de 60 años, del año 1960, si acaso, son 58 años, ha habido intervenciones planificadas como la que hicieron los gobiernos de Balaguer en los 12 años particularmente. También en los segundos 10, cuando ampliaron la 27 de febrero, hicieron algunas obras. Después, la intervención, yo por ejemplo, la transformación de la Kennedy y la 27 de febrero en lo que es hoy, para mí es un desastre, porque es una frontera urbana. Te separa completamente. Esos elevados y túneles, eso en Boston, pues yo recuerdo, lo han tumbado todo. Todo, absolutamente. Pero yo lo todo. que no sé es, Porque eso es verdad, pero ¿qué haríamos nosotros sin Bueno, eso? habría que buscar cuál es la solución, pero crear una frontera como si fuera el muro que quieren algunos hacer con Haití, esa no es la solución. Absoluto. Y esos famosos llamados muros New Jersey. Evidentemente, una ciudad de más de casi 4 millones de habitantes necesita vías de rápidas. comunicación rápida. Pero lo primero que yo lo decía mucho a personas de incidencia gubernamental es, ¿qué estamos haciendo? ¿Una ciudad para los vehículos o una ciudad para la gente? ¿Qué es lo que estamos construyendo? Porque tantos elevados, tantos túneles, y entonces, en el caso emblemático de la Kennedy frente a la Agencia Bella, no había acera. No había acera. Es lo que te digo. Ahora, no como un gran caminar. triunfo, el alcalde presenta que tumbó la pared e hizo una acera de medio metro. Señores, esa es una política general. Es decir, la ciudad tiene que ser para los transeúntes, para las personas, y por lo tanto, aceras, parques, iluminación pública, etcétera, son partes fundamentales. Entonces, yo creo que es la forma de percibir la ciudad. Aquella idea de hacer un Miami en el Caribe, Miami, la disponibilidad de tierra es infinita, aquí no. Y ahí no se puede andar tampoco a pie. No es una ciudad para andar a pie. No es una ciudad para andar a pie. Yo creo que el nivel de deformación, no sé, los expertos dirán, que ha llegado la ciudad de Santo Domingo con la cantidad de población que tiene, con el desorden y el caos que hay, yo no sé si hay remedio. Eso es lo que yo me Pero cuando pregunto. hay una gangrena en un brazo, a veces que han amputado. Y entonces Julio ha traído un tema y es los sectores, vamos a decir, aledaños. Él mencionó los Alcarrizos. La mayoría. Por eso, tú mencionaste los Alcarrizos y yo te pregunto, Raúl, ya uniendo esto con lo que hablábamos anteriormente, los Alcarrizos, por mencionar uno, es un barrio enorme, muy populoso, pero de construcciones más informales que formales. Sería más fácil su intervención versus lo que hablábamos de Piantini y Naco, que yo no veo cómo pues mejorarlas, porque ¿qué vamos a hacer? Él va a comprar, ¿qué es lo que debería? El ayuntamiento va a comprar solares para hacer parques, ¿qué es lo que debería de hacer? Es lo que debería de hacer. Las aceras se van a agrandar. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Versus estos barrios más lejanos, satélites, que sí podrían intervenirse de una forma más eficaz. Mira, el problema es serio, es un problema que crece geométricamente. Exacto. Que será muy serio en los próximos años y catastrófico si no se toca por expertos. Así es. O sea, es absolutamente, no quiero decir que no tiene solución, sí tiene solución. Tampoco es que no tiene solución. El mismo Santo Domingo y el Gran Santo Domingo y la visión metropolitana tiene solución. Pero no lo tendrá si no hay una visión de expertos, que los hay. Aquí hay cantidad de dominicanos con magnífica preparación, con trayectoria profesional en ese tema, incluso trabajando a veces fuera del país. Pero en este momento mi preocupación es que no veo la dinámica en ese sentido. El problema de la ciudad no se puede ver por barrios o por polígonos. Hay que tener una visión macro.
Si me preguntas a mí cómo yo abordaría el tema de la crisis que hay, yo lo abordaría de una manera metropolitana. La razón por la cual la ciudad está así es por la presión de que todo se concentra, esa visión de que los capitaleños creen que todos hay en la capital. Sí, pero es que se concentra todo en la capital. Todo lo que tiene que buscar, lo tiene que buscar en la capital. Sí, es una realidad. Entonces, sí, la capital es capital y lo demás es un platanal, dice la versión criolla. Hay que verlo de una manera macro. Si viéramos un enfoque metropolitano y tú incluyeras Jaina, San Cristóbal, Villa Altagracia, Villa Mella, Guerra, Boca Chica, y vieras ese escenario, esa mancha urbana, y partieras de ahí, de crear en cada uno de los puntos una vinculación, por ejemplo, de trenes de cercanía, que tú viviendo en cualquiera de esos puntos que ya mencioné, en menos de media hora tú estás en tu lugar de trabajo, con un tren de cercanía y un sistema de... Los problemas de la ciudad no se resuelven con elevados. Los elevados crean más problemas. Tanto que cuando en la 27 ahí se daña un vehículo, se para la ciudad entera. Porque la cruza de este a oeste y afecta todo el tránsito. Entonces, la concentración es como que tú dependas de la circulación sanguínea de una sola vena y si se tapona esa te infartas. Solo aquellos que han desarrollado colaterales han podido salir de un infarto. Entonces, la ciudad tiene que tener ramales colaterales en ambos sentidos. Esta ciudad tiene 3 entradas. Una que viene del este, una entrada por las Américas, una que viene del Cibao, una entrada por la Kennedy y una que viene del sur, que viene por la 6 de noviembre. 3 entradas para una ciudad que el macro Santo Domingo tiene 4 millones de habitantes y una ciudad donde se mueven millones diarios. Es una ciudad que va a colapsar. Entonces, visto desde el punto de vista metropolitano, creando vinculación, trenes de cercanía, en cada uno de esos satélites de la metrópolis, crear las condiciones infraestructurales y de equipamiento y de dotación de trabajo que permita que la gente no tenga que venir a Santo Domingo a buscar todos los servicios educativos, servicios, por ejemplo, las extensiones de la UAS, en vez, si la concentración de la población está aquí, de los que más van a estudiar, en esos lugares la UAS debería tener extensiones. La Facultad de Medicina. ¿Para qué? Se fue para Santiago. ¿Para qué? Para que pudieras entonces la gente no tener que venir a buscar ese servicio aquí. Igual los servicios de salud y todos los demás servicios. Si concentran la vida urbana, que es más barata que la vida de la ciudad, la gente va a quedarse a vivir en esos entornos y le quitas presión al crecimiento de la ciudad. Ahora, internamente, esos trenes de cercanía tienen que tener una red de vinculación de público, de tránsito público, porque con el tránsito privado no se resuelve ningún tema en ninguna parte de la ciudad. Hay medidas, yo te lo digo porque yo tuve la experiencia de vivir casi 3 años en Bogotá. Hay experiencias y soluciones y decisiones. En el caso de Bogotá fue la alcaldía. Aquí la alcaldía se ha ido debilitando y ya yo no sé qué es lo que hace la alcaldía. No toman ese tipo de decisiones. El poder municipal aquí, el poder municipal es casi nulo. Es casi nulo. Es casi nulo. Entonces, todo se concentra en el poder del gobierno central. Pero en Bogotá, que es una ciudad mucho más, el doble de Santo Domingo o más. Tenían un problema grave en el tránsito en el centro. Y fundamentalmente el problema se agravaba como el centro se va desplazando siempre del centro histórico hacia el norte. Al centro geográfico y de población. A algún centro geográfico, en Bogotá es el norte. Muchos antiguos colegios privados que estaban en las afueras quedaron entrampados dentro de la ciudad. Y entonces era un problema terrible porque los vehículos iban a buscar a los muchachos en un vehículo individual y habían 500, 1000 alumnos y entonces eso era infernal como aquí. Lo que pasa aquí. Lo que pasa aquí. ¿Qué hizo la alcaldía? La alcaldía dijo, bueno, en un año todos los alumnos
de las escuelas y colegios que están en el centro de Bogotá Se van tienen que usar transporte colectivo. Y si no usan transporte colectivo, la escuela puede mudarse al extrarradio de la ciudad. Pero tenían transporte colectivo. Exacto. No, tienen que tenerlo, pero no lo exacto. provee Sí. no lo provee La escuela, sino el Estado. No, la el municipalidad. Estado no. No, el colegio. escuela. El colegio. El colegio tiene que proveerlo. Y prohíben el transporte individual, es decir, los muchachos no pueden andar en transporte individual. Hubo algunos que decidieron mudarse y entonces descongestionar, por tanto, eso. Alguna facilidad habrá dado el municipio y el Estado, y otros tomaron la decisión de quedarse, pero con transporte colectivo. Habrá que ver también el costo de ese transporte del colegio, porque si las escuelas de Santo Domingo todas dicen que tienen que, por ley, el municipio, que tienen que irse en transporte, y ese transporte es sumamente caro, también habría que ver esto. Porque yo no quiero mencionar nombres de colegios, pero yo sé colegios que pagan $10,000 al año. Bueno, y siempre será más barato y que sí, se vaya en eso un es transporte verdad, público que lo que sí. implica tu hora o la Sí, de tu esposa. eso sí es verdad. Y el Además, combustible, y el gasto, además, y el tiempo. Sí. O sea, siempre será Yo más Eso es barato. estudié en los años 70 en el colegio Loyola, yo me iba en una guagua, que me recogía y me llevaba a mi casa. Y el 80% de los muchachos era así. Sí, sí. En aquella época, porque no había la disponibilidad de vehículos claro, en las casas. Claro. Sí. Pero entonces hay cosas que se pueden adoptar que son que no implican gasto prácticamente. Oye, es verdad lo que ustedes dicen, el costo es más barato. Mira, es por más ejemplo, barato donde quiera por- que lo mira, por analices. ejemplo, esto Claro. que ha pasado con la López de Vega. Esa es la cosa más absurda que yo he visto en mi vida. La ponen de una vía hasta un punto y a partir de ahí viene Y el ahí caos. se hace un tapón para pasar esa Entonces, parte. la única solución es ponerla entera de una vía. Punto. Bueno, la verdad es que nos tenemos que ir a la pausa, pero hay puntos tan conflictivos en nuestra ciudad, ese es uno, y por ejemplo frente a Ágora Mall en la Lincoln, que por ahí le aconsejo que no pase. Evite totalmente porque va a perder media hora cada vez, con suerte, que usted pasa por ahí. Vámonos a la pausa y Hay que hacer volvemos. un túnel por abajo. Sí. Muy bien, seguimos esta interesante conversación sobre la ciudad de Santo Domingo, en particular. No hablamos mucho de Santiago o de San Francisco, o de La Vega, o de Puerto Plata, o de Baní, qué sé yo, de muchos otros centros urbanos que también hay en el país y que tienen también problemas, no iguales que los de Santo Domingo, pero bastante grandes. El caso de Santiago es un caso... Sí. Mira, el abordaje de las otras ciudades debería ser inmediato, porque están mucho más a tiempo. Sí. Son menos complejas las decisiones que hay que tomar. Sí. Hay una gran, sobre todo porque algunas incluso han decrecido. Pero hay cosas terribles, por ejemplo, cuando tú te vas a Higüey No, que güey ha y implosionado. tú te dices, esa población que creció, que tiene un problema serio para atender los empleados que van a las zonas turísticas. Tú dices, pero si era tan fácil, con la cultura de trenes que hay en esa zona, de siglos, haber hecho un sistema de transporte a la zona hotelera desde Higüey, ¿qué tuviese economizado? La rabalización de la zona turística, porque todo el mundo hubiese vivido en las zonas de la ciudad que la debiste haber preparada para recibir a esa gente. La ciudad se enriquece con esos nuevos habitantes que van a gastar y van a vivir ahí, y tienes un transporte a tiempo, porque hoy el que sale de Higüey para ir a trabajar a un hotel no sabe a la hora que va a llegar. Y eso que la autovía ha Me refiero a la solucionado zona de mucho. otra banda y a la zona interna, Ah, ya interna, sí. que se mueve mucho, no sabe a la hora que va a llegar. Entonces, tan simple que todavía es. Claro, Poner un ahí todavía estaríamos es. a tiempo. Es un sistema de transporte. Sí. ¿Tú favoreces el transporte ferroviario? Por supuesto, es la cosa más inteligente. Una red nacional ferroviaria. Claro,
es la cosa más inteligente. Oye, fíjate tan inteligente que es. Primero, no importa el suelo. Se maneja en pantanos, se maneja... Es una vía relativamente estrecha. La va construyendo el mismo tren. O sea, desde que tú haces el primer tramo, el mismo tren trae la gente y trae los materiales, el suministro, va caminando sobre eso. Sí. El mantenimiento y la cultura nuestra, nosotros tenemos desde los trenes que hicieron los ingleses, que Del siglo XIX, sí. siglo XVIII, que los trenes de Puerto Plata que llegaban hasta Santiago y Moca y los de Sánchez. y los de Sánchez que llegaban hasta La Vega. Pero además, el país entero con el sistema de caña tiene cultura de manejo de trenes todavía. Todavía se usa para transporte Probablemente de el país entero tenía líneas ferroviarias. y ahora en el este, básicamente. Exacto, en el este y en alguna parte del norte, Puerto Plata también tenía y tiene. No digo ahora, Ahora solo queda en el este. en la parte del este. Pero la cultura está ahí, la gente sabe trabajar eso, tiene experiencia. Yo pienso que sí. Yo pienso que eso facilita muchísimo y no hay que ser muy experto, el mundo entero está lleno de trenes. Todos los países organizados, los más industrializados y los europeos todavía más románticos, todavía todos tienen trenes. Todos. Inclusive el tranvía, que es un sistema de transporte público, Está renaciendo. está renaciendo en todos los Sí, sitios. sí, Porque es un sí, sistema muy Y ahora simple. con las nuevas relaciones con China, que tienen un desarrollo ferroviario fabuloso, Extraordinario. podría ser una oportunidad Claro que sí. Yo pienso que de iniciar por lo menos una red la ferroviaria. colectivización del transporte es una clave fundamental. No, La ciudad, es que sin eso no podemos. la ciudad de Santo Domingo, yo digo, bueno, es importante el abordaje Imagínate nacional. el caos que hay aquí, con 10 millones, 11 millones de habitantes. Cuando seamos... China, que tiene 1.400 millones, y es un país ordenado. Totalmente. Es un país que funciona como, funciona. como un reloj suizo. Así mismo. Y Corea, y Japón. Todo. Son Entonces, países Sí, pero los súper transportes las poblados. buenas colectivos, prácticas están ahí. Sí. Los modelos de buenas prácticas están ahí. Los Y de mala conocen, práctica en Pakistán, Sí. claro. en la Sí. India. Lo conocen los expertos. El tema es que lo manejen los expertos. Porque aquí No hay los mucha están gente- manejando los expertos No en lo este están momento. manejando, búscalo, piénsalo. No hay expertos ahora manejando. Piensa los funcionarios que tenemos que a veces están ubicados en lugares incorrectos. Y ese... Son buenos gerentes, no se trata de ser solamente buenos gerentes, es de conocer. A mí no se me ocurriría ser de ninguna, nadie me lo va a ofrecer, pero a mí no me ocurriría ministro de Salud Pública. Sí. Porque no, la verdad que conozco de eso, la gripe que me ha dado, o cualquier cosa de esa, pero más nada. Entonces, yo pienso que una de las cosas es buscar gente que no vaya a aprender, que no gaste 4 años aprendiendo y que después crea que en 4 años sabe, porque ese es el problema más grave. Que creen que saben, porque tienen la capacidad de tomar decisiones. No, son años, muchos estudios, análisis de buenas prácticas. Mira, hay un caso que a mí me llama la atención poderosamente. Ayer, precisamente, pasaba por ahí y realmente es algo incomprensible. La ciudad de Santo Domingo es una ciudad frente al mar. Tiene esa ventaja de que tenemos enfrente al Mar Caribe, el verdadero Mar Caribe, porque el norte no es el Mar Caribe. Muchos kilómetros de costa. Sí, de costa. muchos kilómetros. Entonces, nosotros, por suerte, Trujillo se le ocurrió construir ese malecón fabuloso que llega... Y la feria misma de La Paz. pero el malecón, que es, digamos, lo que te da Sí, la amplitud. el acceso. Yo cuando era más pequeño me recuerdo que yo me iba con los amigos a sentarme en los bancos del malecón a coger fresco. Sí, sí. Y anoche pasé por ahí, venía de la zona colonial, y la realidad es que es casi entre un arrabal, Sí. una boca de lobo, ausencia total de servicios, iluminación casi cero. Y la zona colonial Entonces, también está oscura y sin vigilancia. Yo de no nuevo, entiendo una cosa tan elemental como es limpiar, iluminar y darle soporte a una vía tan fundamental como es la avenida marítima, el malecón de Santo Domingo, que no se haga. El paseo ¿Qué número cuesta 1? eso? Yo pienso que, fíjate, eso no ha cuesta habido nada. muchas No, intervenciones no en el cuesta malecón y recientemente acaba de haber una intervención en el malecón. Pero es que no son pero no se ve. sostenibles.
No se son ve, te explico sostenibles. por qué. Desde mi punto de vista. Yo creo que pueden haber muchos otros factores, pero te voy a dar mi opinión. Se trabaja el margen sur del malecón, No la acera norte. no la acera norte. ¿Quién le da soporte al margen sur? La acera ¿Por qué, norte. Claro. ¿Por qué yo iba al malecón Claro. en mi juventud? Porque en el Claro. Vesubito Claro. tú te reunías, Sí, sí. te comías una pizza Y te iba al en la frente. pizzería y te iba al frente. Entonces había un paseo de vinculación. Bueno, todos esos Todo restaurantes ese- han desaparecido. Ha desaparecido absolutamente. Se han Entonces, arrabalizado. totalmente. Entonces tú puedes hacer que vuelvan. De muchísimas formas. Alguna administrativa, generando incentivos a que estén ahí. Fiscales. Fiscales, tú puedes hacer, pero además interviniendo ese margen, porque toda la belleza de la intervención es el margen sur. Claro. Sí. Pero ¿qué pasa con el margen norte? ¿Qué pasa con la vinculación entre los dos márgenes? Si se muere ese margen ¿Qué del pasa? ¿Cómo frente, yo puedo vincularlos sin Claro. tener que tener riesgo del vehículo? Hay muchas formas de vincularlos sin tener. Hay que crear una visión integral de los márgenes para que la ciudad llegue al mar sin la barrera vial que es el malecón. Porque el malecón de los 60 y de los 70, por ahí no transitaba casi vehículos. No. es muy distinto. Hoy en día, Camiones no habían. y pocos vehículos, aquellos que podían pasear para exhibirse, Sí. que eran pocos, Que tenía un Mustang. que tenían un Mustang o lo que fuera, pero hoy no. Pero fíjense Hoy que para tú incluso, usarlo es casi un suicidio. señores, incluso los hoteles del malecón han perdido, bueno, el Santo Domingo no No existe. están vinculados, No Ale. están, exacto. Están Y eso, desvinculados del y es malecón. la Están vía más desvinculados. importante. Ellos Están están al ahí, frente. pero no están ahí. Están ahí, pero no están ahí. O sea, Exacto. para verlo, ¿tú sabes lo que hace? Se suben en el piso 10. Entonces ya no ven el malecón. Bueno, sino el mar. míralo, ahí lo tenemos en pantalla. Mira cómo son islas. Señores, vámonos a la pausa. Volvemos con nuestro último segmento. Esa es una joya. No puntual. Seguimos conversando ya en este último bloque sobre la ciudad de Santo Domingo, su planificación, su cuello de botella, sus problemas. Y en el último segmento hablábamos del malecón, que yo quiero seguir insistiendo en eso. Por ejemplo, yo he visto unas intervenciones que han puesto como unos puentes que van, Como unos muellecitos. es como para tírese de ahí, como un trampolín, no me parece. Sí, porque tú vas y tú ves el basurero que hay abajo, y entonces quizás hay una forma de incentivar el suicidio. Salir de una parte. Exacto, y la oscuridad y la suciedad, entonces bueno. ¿Cuál es el sentido de esos puentecitos? Es como intervenciones inconexas una con otra. Lo de Guivia, que pudo haber sido muy bien, mejoró un poco. Mejoró. Mejoró porque antes estaba muy mal. Mi abuelo tenía, donde está Malecón Center por ahí, Ajá. tenía una casa de veraniega cuando la ciudad no llegaba hasta ahí. Y ahí había playa. Claro. Es que hay playa ahí. Lo que pasa es que no se puede bañar nadie, porque está lleno de basura. Ese es otro tema, la basura que descarga los dos ríos al litoral de Santo Domingo. Mira, una de las grandes potencialidades de la ciudad de Santo Domingo, que fue la que generó Ese es Guivia. su fundación. ¿Qué generó la fundación de la ciudad de Santo Domingo? El río Osama. Claro. Es uno de la gran potencial. Tiene más de 35 kilómetros de perímetro navegables. Sería la gran marina Sí. de la región. Que no hay que construir, que no habría que hacer lo que tuvo que hacer Capcana. Capcana tuvo que invertir mucho dinero en hacer penetrar el mar, Sí. porque no tenía cómo, para hacer una actividad rentable aún así. Eso no es comparable con lo que hay que hacer. Es mucho, o sea, nosotros tenemos una marina Hay un proyecto de los bichinis del otro lado de... del otro lado, pero no Hace toca. 30 años. Sí, hace eso te 30 iba a años. decir, Y no ha- que no ha hay hecho Está por de nada. el eso. proyecto. Sí. Pero yo entiendo que uno de los elementos más potenciales de la ciudad de Santo Domingo está en el río Sama. Yo pienso que hay que hacer un proyecto macro de saneamiento ambiental, pero además de Pero potenciación. yo te voy a poner el caso del puerto, el antiguo puerto, Sí, que está en la avenida Sí, que sí. le llamaron la avenida del Sí. puerto. puerto. Ya ahí no hay actividad portuaria No. de ningún tipo. Yo he conocido bastante bien
tengo una hija estudiando allá, la zona del puerto de Barcelona, que era, yo lo vi también arrabalizado. Antes de la Olimpiada, aquello era un arrabal peor que el de aquí. Peor. Y la intervención creó realmente algo totalmente distinto. El malecón de Santo Domingo, esa parte del río, se conecta con la ciudad por la escalinata del Conde. Claro. Pero no hay vinculación. No. Tú llegas hasta la escalinata y te devuelves. Bueno, recientemente fui invitado a una de las discusiones que el BID genera queriendo hacer alguna intervención en la zona colonial. Y uno de mis planteamientos era la vinculación Con el puerto. con la ciudad. No, y por el La río. ciudad, la zona colonial quedó arrinconada. Es un rincón. Sí. Aquello que fue centro hace muchos años. Sí, sí, que la ya ciudad que era. ya no Mi era. mamá le decía No la hay ciudad. vinculación ni Ahora siquiera. queda desvinculada. Sí. Desvinculada de todo. De transporte. Exacto, de desvinculada. transporte también. No hay forma. Y decenas de edificios vacíos. Decenas de edificios. Un potencial grande que hay para desarrollar ahí aquello. Lo que hay que tener es la visión de qué queremos con la zona colonial. Sí. O sea, hay que un poco definirlo. Pero efectivamente, mira, yo creo que hay que vincular los dos malecones. Yo creo que aquí falta cerrar la circunvalación interna. Si tú vinculas los dos Tú malecones... dices el de la Avenida España. Sí, sí. Por debajo del río. Un túnel. Por debajo del río. Eso es una tontería que los cubanos lo hicieron en 1929. Sí. El que conoce La Habana sabe Sí, de lo lo que que pasa estoy es que hablando. no es tan ancho como este. Pero no importa. En realidad, lo que se Sí, hizo, se se hizo para conectar Habana Este. no, lo que se hizo aquí para conectar la Ortega y Gasset con la UAS Sí. Sí, cuesta es más mucho largo. más. Claro. Es más largo. Cuesta mucho más Sí. que lo que hay que hacer ahí. Sí. Y el resultado que se obtendría es increíblemente diferente. Pero la circunvalación sería el malecón, Charles de Gaulle, Jacobo Masluta, que también hay que conectarla con la Luperón. Conectarla, está desconectada. Y eso crearía una circunvalación ¿Y interna. cómo se puede conectar? Hay muchísimas alternativas. En la misma, cuando llega a la República de Colombia, debería soterrarse y salir por próximo a unas cañadas que hay. Hay proyectos, hay varios proyectos. Bueno, la verdad es que Hay eso que hacerlo. aligeraría muchísimo. Y eso sería la circunvalación interna. circunvalación. Pero la circunvalación externa La es circunvalación. una gran oportunidad para reeditar la ciudad desde el punto de vista macro, el Gran Santo Domingo. No es la circunvalación una manera de evitar la ciudad como muchos lo miran. Los vialistas ven que, bueno, voy a sacar tránsito pesado por fuera, no entran a la ciudad, pero es que los tránsitos a la ciudad que van. No es verdad que nadie viene del Cibao, bueno, sí, vienen del Cibao para el este, algunas funciones, pero inverso no pasa, del este para la ciudad, para el Cibao. Es una gran oportunidad para abrirle 6 o 7 nuevas entradas a la ciudad. La ciudad necesita ejes radiales que tú puedas por fuera decidir a cuál eje va. Eso, todos los que están aquí, todo el que nos escucha sabe que las ciudades del mundo están diseñadas así. Tú coges San Antonio, Texas y tienes cuántas circunvalaciones. Tú coges el mismo Barcelona que mencionaste, que es una ciudad que se parece a la nuestra en términos de físico. Tiene el Mediterráneo y el Caribe. Tienes al Besós y el Osama, y tiene el Llobregat y el Jaina, y tiene la montaña arriba. Se parece, es más, en términos territoriales tiene más o menos la misma cantidad. En términos de organización Es distinto. es Muy distinto diferente. porque la expansión se diseñó y creció haciendo el Estado, haciendo la municipalidad, toda la infraestructura y el equipamiento, y los desarrolladores acoplándose ahí. Aquí pretendemos que los desarrolladores hagan la acera. Sí. Eso no lo van a hacer nadie. Los que hacen la acera se cogen la acera o ponen Como ha estado una pasando. rampa que no te permiten seguir en la acera porque Sí, le tienes que ir de lado. y de lado, bueno, para la gente que tiene diferencia en los pies quizás, Sí. pero es la municipalidad que tiene que hacerlo. Hoy en día, si la circunvalación no se aprovecha en el momento que está, porque ya está siendo invadida, ya está siendo desarrollada la circunvalación sin un plan de manejo. Nada más hay que circularla y tú verás Se que nos los acabó el promotores... tiempo, Raúl, pero yo creo que estamos en un punto, como tú dices, que si no se hace ahora, cada vez se va a hacer más difícil con la concientización que tenemos todos los que vivimos en esta ciudad de la necesidad que hay de una intervención que va a costar dinero, y lo digo por eso, porque muchas veces también se critican mucho estas decisiones porque cuestan dinero y se dice que no es el momento para hacerlas.
pero si no es ahora, ¿cuándo? Yo creo que nuestra ciudad tendría un retorno de todas estas inversiones, tanto para nosotros los que vivimos y trabajamos todos los días en esta ciudad, como también turístico, que es uno de nuestros principales renglones de generar dinero para sostenernos y divisas. Señores, Raúl, gracias por estar aquí con nosotros desarrollando este tema, y a ustedes, amigos, será hasta la próxima ocasión. Gracias a ustedes.